en un versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no, aquí está la primera parte que hizo que Nicodemo, hermanos, escudriñara la importancia de ambas. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no, aquí está la otra parte ya diferente, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya no dice, regrésese para atrás, aquí ya no dice ver, aquí ahora sí enfatiza entrar. En el anterior, hermano, decía ver y ahora dice, hermano, entrar. Si una persona no es bautizada en agua conforme a la palabra de Dios, declarando el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y no es bautizado por el Espíritu Santo, hermano, no puede entrar al reino de Dios. Eso dice la Biblia. Así es de que aquí me encanta eso porque muchos van a decir negativamente, pero entonces si no recibo el Espíritu Santo no voy a entrar al reino de Dios. Y como que llega un conformismo o una manera de decir, pues entonces he perdido el tiempo. No es así, amado hermano. Versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sigámosle. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. ¿Sabe qué quiere decir ahí, hermano? Cuando usted nace del Espíritu, usted se debe a Dios y ya no al yo pienso, al yo creo, a lo que otros hacen, a lo que otros piensan. No, ya no es así. Ese es un problema muy grande entre los miembros de las congregaciones, de que no se atreven a recibir o buscar el Espíritu Santo, porque ahora van a ser guiados por Él. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dicho de otra manera, una vez naciendo del Espíritu, eso no es un problema para obedecer. Esto no es un problema, hermano, para poner en práctica, para venir a la iglesia con alegría, con gozo, con felicidad, brincar como becerros de la manada, como dice Joel, hermano. Hermano, danzar en el Espíritu, inclusive como David lo practicaba, hermano. En realidad, hermano, manifestar y testificar que nuestro Dios es real, vive y vive dentro de nosotros. Versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, y esto es lo importante, nunca, hermano, se quede con la duda. Nunca. Si usted cree, y ahora lo vamos a manifestar, que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, doble sus rodillas. Santiago dice, hermano, el que es falto de sabiduría, hermano, acuda a Dios. Si hay una necesidad en tu vida, doble sus rodillas y clame a Dios, que lo vamos a mirar. ¿Cómo puedo hacer esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yo no expecto, hermano, que todos sepamos lo que Dios desea de nosotros, pero sí expecto, hermano, que si alguien de nosotros no sabemos algo,
Dios ha puesto guías espirituales y nos ha dado la palabra. Y nosotros necesitamos, hermanos, tomar ventaja de todo ello. Versículo siguiente. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Vamos a ir hasta el 15. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que de tal manera, el siguiente que ya no está, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto te digo. Cuando usted lea esta frase, de cierto te digo, es para remarcar algo muy importante a usted y a mí. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, la palabra de Dios como doctrina, así lo tomamos como un principio doctrinal bíblico, hermanos, para mí es bien importante entender, buscar lo que a mí Dios ya me ha prometido. Ustedes en su casa traten de deleitarse en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Es un capítulo que para mí, hermano, uno de los muchos muy hermosos que está. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos habla acerca de el propósito del Espíritu Santo. 1:8 de Hechos dice, pero recibiréis poder. Y yo le voy a decir a usted, amado hermano, si usted es miembro de la iglesia de Dios, miembro de la iglesia de Jesucristo, si es usted bautizado en el nombre de Jesucristo y no se interesa por el poder divino, algo nos está fallando. La iglesia, hermano, en este mundo no está, hermano, de adorno. La iglesia tiene una función, pero la iglesia no va a funcionar si no hay esa autoridad, si no hay ese poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El bautizarme en agua, hermano, viene de la provocación, del arrepentimiento, de haber reconocido que soy un pecador. Y ahora, hermanos, conforme a la palabra de Dios, esa es la siguiente enseñanza. Ahora, hermanos, creemos y obedecemos a la palabra de Dios. Necesito ser bautizado conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y la invocación del nombre del Señor Jesucristo sea sobre usted en el tiempo del bautismo. Y ahí miramos a Nicodemos, que el que no naciere de agua y de espíritu no va a poder entrar al reino de los cielos. Y muchas citas más que vamos a mirar en la clase del bautismo, como ya lo hemos cada año, hermanos, predicado. Pero para mí es tan importante, hermano, que la palabra de Dios ustedes la abran, la vivifiquen en sí mismo, hermano, y podamos hacer esto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la ciudad de Las Vegas, Henderson, al vecindario donde usted y yo, hermanos, vivimos, en las escuelas, en los trabajos, en donde quiera que acudimos, hermano, bajo el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, necesitamos ser testigos de ese poder.
¿Por qué? Porque realmente, hermano, si yo recibo el Espíritu Santo, porque es un don, es una promesa de Dios, pero lo guardo en mi carterita, ¿de qué sirve? La iglesia es para testificar, hermano, las maravillas, los prodigios que el Altísimo hace con nosotros cada día, gloria al Señor. Y es tiempo, iglesia, de que necesitamos, hermano, volver a los tiempos de la iglesia primitiva, gloria al Señor. Porque para mí yo creo, hermano, que es muy importante, gloria al Señor, entender, hermano, que la necesidad del bautismo por el Espíritu Santo, hermano, en cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia de Jesucristo, hermanos, es en realidad creer en las promesas de Dios. Y parte de las promesas de Dios es esta. Es esta. En el versículo 5, si se va para atrás, hermana, 1:5 del libro de los Hechos, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es promesa de Dios. La palabra de Dios me la enseña. De que yo no necesito, hermano, esperarme un mes, un año, o más o menos, hermano, porque a mí Dios me ha dicho realmente, Juan bautiza en agua, con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, hablando de la gran manifestación en el día del Pentecostés. Y que eso, hermano, está ahora viviendo cada día. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, entender de una manera con más pasión, anhelo, lo que es el bautismo del Espíritu Santo? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 12 en adelante, habla, hermanos, de lo que Joel prometió y de lo que Jesús, hermanos, les dijo a sus discípulos. Aquí, hermanos, hay una actitud, un estilo de vida. Mire, hermanos, en el momento que a Jesús fue crucificado, en el momento que Cristo murió en la cruz, en el momento que tomaron el cuerpo de Cristo y lo pusieron en la tumba de José de Arimatea, vino una depresión enorme en los discípulos. Quizás hubo confusión en ellos. Quizás, hermano, el mundo se les acabó a ellos. Wow, y todo lo que Jesús se nos había dicho, prometido, y miramos y testificamos y todo, y ahora ya no está Él. Pero Él les había prometido que ya no iba a estar con ellos, sino que ahora iba a estar en ellos. Y les habló, especialmente en el capítulo 14 de Juan, acerca del Espíritu Santo. No había razón por la cual los discípulos deberían de estar tristes, mas sin embargo, hay algo, hermano, que nunca va a ser erradicado de nosotros. Se llama humanidad carnal. Pero ahí está en nosotros. O creemos a las promesas de Dios para poder esperar en ellas y obedecer, o nos dejamos caer. Esta es una iglesia, hermanos, apostólica por doctrina y en experiencia por el Espíritu Santo. Yo necesito creer, hermano, que lo que dice Pablo, hermano, a los filipenses, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Llegó el momento en que se tenían que reunir, creyendo. Dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto.
se fueron a aquel lugar, hermanos, y estando en la parte alta de la casa, en aquel aposento, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí hay algo, hermanos, que necesitamos entender, que el aliento de Jesús, el aliento de Dios a la iglesia, al Hijo de Dios, hermano, tiene que llegar, hermanos, de una manera especial. Y aquí lo presenta como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban como sentados. Pero, sentados como. Sí, porque hay templos, hay santuarios donde habemos gente, pero no todas estamos en el Espíritu, sino que estamos lejos de lo que se está viviendo al presente. Lejos. La viejita que invitaron a la iglesia y no quería. Señora, vamos a la iglesia, véngase. Ahí Dios la va a bendecir, Dios quiere. No voy, porque si voy, pues mis gallinitas, ¿quién me las va a cuidar? Me las pueden robar. Es lo único que tengo. No se preocupe, Dios las va a cuidar. No, es que tenga confianza, vamos. La viejita, hermano, fue persuadida, creyendo que Dios iba a cuidar de sus gallinitas. Y claro que sí. Llega la viejita al santuario, a la iglesia, empiezan a adorar al Señor, gloria a Dios. Y no se le ocurre al pastor gritar de una manera muy confidente, hermano, muy así sentirlo. Decir, gloria a Dios, porque aquí está Dios en este momento, gloria al Señor. Y eso fue para la viejita como un golpe, como una cachetada. Dijo, ahí nos vemos. Yo mejor me voy, porque si Dios está aquí, dejo mis gallinitas solas allá. ¿Dónde estás poniendo tú en realidad dónde estás poniendo tu confianza en el momento cuando estás en la iglesia? ¿En tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿En tu Facebook? ¿En tu Instagram? ¿En tu... I don't know. Tú dilo. Pero lo que sí te puedo decir, la actitud de los discípulos de Jesús era, hermanos, estar en ese lugar porque tenían ellos una certeza de una promesa de Dios, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Sigue diciendo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo deseo con todo mi corazón, hermano, hermana, amigo, en esta mañana, que si es promesa de Dios, permita que en este día, gloria al Señor, o cuando esté delante de la presencia de Dios, sea usted lleno de la promesa del Señor. Porque repito, y válgame la redundancia, es promesa de Él. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Yo creo con todo mi corazón que este bautismo del Espíritu Santo a la iglesia primitiva, a los discípulos por vez primera, número uno, es para cumplimiento de la promesa de Jesús. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Y si Dios prometió, hermanos, darnos a nosotros de su Espíritu Santo, sellarnos con su Espíritu Santo, bautizarnos con su Espíritu Santo, Él lo desea hacer. Porque una iglesia, un miembro de la iglesia, sin el Espíritu Santo, le falta bastante. Por eso es que tantos problemas que existen. Y esa persona no ha sido regenerada, transformada. Porque es verdad, el bautismo que nos corresponde, hablando del bautismo de agua, nos salva, mas no quita las inmundicias de la carne. Mas teniendo una buena conciencia hacia Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos una lucha continua con el yo, con el ego, con el Pedro viejo. Y a veces el Pedro viejo viene a querer dominar el Pedro nuevo. Y si no está el Espíritu Santo, el Pedro nuevo es derribado por el Pedro viejo. Por ello, el sello del Espíritu Santo, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo regenera, reactiva, te llena de felicidad, de esperanza, de convicción, de amor propio. Qué tremendo es en realidad vivir en Dios confiado. ¿Sabes qué es lo que te hace a ti sentirte confiado en Dios? Es porque Él mora en ti. Es porque el Espíritu Santo es vida. Por ello, amado hermano, es menester nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Y las primeras evidencias, hermanos, de haber recibido el Espíritu Santo es, hermanos, el hablar en otras lenguas. Cuando nosotros nos demos cuenta de que el Espíritu Santo me da el poder y autoridad que yo necesito, vamos a ser diferentes. Sí, hermano, no es una idea de la iglesia coinonía, de la iglesia XZ. No, Señor. La predicación del bautismo del Espíritu Santo, la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, hermano, es porque yo necesito el poder de Dios. Yo necesito la autoridad de Dios. Porque día con día hermano, nuestra lucha no es con carne ni sangre. Hay tantas situaciones que están alrededor de nosotros, hermano, que yo solamente con el poder de Dios, con el Espíritu Santo que mora en mí, hermano, es como podré salir adelante 365 días, 12 meses al año. Por ello, iglesia, necesitamos entender que el bautismo del Espíritu Santo, como ya dijimos, hermano, al principio, es poder. En el versículo 43 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 43. Necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo para causar terror, si quiere usar ese término, o temor, o respeto. Y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué había en los apóstoles? ¿Qué tenían los apóstoles? ¿Quién los enseñó a predicar? ¿Quién los enseñó, hermano, a poder, hermanos, interceder para que los milagros se hiciesen? Solamente el Espíritu Santo, gloria al Señor. La iglesia de Jesucristo, hermano, necesita ser bautizada con el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesitamos el poder para poder testificar lo que es Dios, no lo que soy yo. Porque es a Dios a quien nosotros, hermanos, predicamos. Ya no eran los mismos apóstoles que en el intermedio de la muerte de Jesucristo al día del Pentecostés existían. Ya no. Ya no estaban tristes, angustiados, afligidos, con duda. Porque ahora, hermano, había la esencia necesaria para poder testificar de con aquel que anduvieron y que ahora mora en ellos. Y de poder proceder, hermano, al mandato del Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El poder predicar su evangelio. Yo ya no tengo temor, porque el Espíritu Santo es quien obra en mí. Pero necesitamos entender que el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es para poder tomar el estandarte de autoridad y de poder por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando hay ese temor, hermano, de no caer en la destrucción de nuestro cuerpo, es cuando el Espíritu Santo se vivifica día con día. Paz de Cristo, iglesia. Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que usted anheló ansiosamente por algo. Yo no sé qué fue lo que hizo usted por querer obtener algo de una manera desesperante, de la cual iba a ser de beneficio para la vida de usted, su matrimonio y su familia. Y usted hizo lo que hizo. Y cada uno de nosotros hemos atravesado por situaciones en nuestras vidas donde tenemos que hacer, hermano, hasta lo más difícil, hasta lo imposible. Y nos sentimos bien satisfechos cuando lo logramos. Amén. Es verdad. En Mateo capítulo 5, versículo 6, nos enseña, hermanos, a que de esa manera usted y yo necesitamos buscar el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo usó la palabra bienaventurado, una palabra que tiene muchos sinónimos como súper bendecido, muy bendecido, como algo especial, como un VIP, por decirlo así. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando usted y yo en realidad, hermanos, buscamos con ese deseo, con esa desesperación, con ese anhelo, ser llenos, ser bautizados del Espíritu Santo, algo diferente va a haber en el interior que se va a manifestar al exterior de la persona. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, necesitamos ansiarlo, porque es una promesa de Dios. Dios lo prometió.
Dios les dijo y los mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Y cuando reciben esas palabras, yo no lo sé si titubearon, dialogaron. Lo único que sí sé que al final obedecieron, porque iba a haber una manifestación de la cual ellos iban a ser beneficiados y de la cual podrían realizar y dar el testimonio de lo que habían vivido. Dios llamó a esos hombres para dar testimonio de Jesús. Dios llama a su iglesia para predicar el evangelio que sana y que salva. Necesitamos nosotros, hermanos, en realidad entender que necesitamos anhelar con pasión el ser llenos, y os vuelvo a decir, llenados de nuevo, hermano, del poder del Espíritu Santo. La iglesia es una iglesia que nació, hermano, llena del Espíritu Santo, y la iglesia, hermano, va a ser levantada llena del Espíritu Santo, y no más, no más. Por ello, amado hermano, en el capítulo 1, lo voy a repetir de nuevo, del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 5, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo te voy a decir a ti, amado hermano, no ha sido mucho tiempo. No digas, es que ya tengo 1 año, 2 años, 3 años. Olvídate ya de eso. Olvídate de que mi Dios es hoy. No es ayer. No es mañana, es hoy. Y nosotros podemos ser llenos. Y necesitamos ser llenos. Debemos de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Si es que somos la iglesia apostólica, bajo la doctrina apostólica, y podemos nosotros, hermanos, poder testiguar, hermano, de la vivencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mas vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Porque hay un pecado que no puede ser perdonado. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo no puedo decirle a usted que es o que no es. Lo que sí le puedo decir, lo que la Biblia dice, que más el árbol, por sus frutos, lo conoceréis. Y tendré mucho cuidado de ello. Yo creo, hermano, que debe de haber un anhelo en tu corazón. Un anhelo que así como Ana por su hijo, así como aquella mujer del flujo de sangre por 12 años, así como aquel hombre que estaba, hermanos, cerca del lago, hermanos, por años y no podía hacer así, hermano, que clamar por ser lleno del Espíritu Santo, que haya esa convicción, esa fe de que yo, por la promesa de Dios, lo puedo recibir, y que tú pongas en tu mente y en tu corazón que tú debes de recibirlo, de que necesitas recibirlo, que tu vida sea totalmente diferente. Que la gente en el año 2021 en la ciudad de North Las Vegas, Nevada, te miren como anticuada. No, Señor, yo estoy al día, gloria a Dios, porque mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, gloria al Señor.
Esta es una iglesia, hermano, que fue llena del poder del Espíritu Santo. Y es una iglesia que Dios va a levantar en aquel día, hermano. Una iglesia llena de su nombre, llena de su Espíritu. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 11, versículo 24. Te voy a dar este consejo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y que os vendrá. Tu oración, hermanos, debe llevar fe. Tu oración, hermanos, debe de ser concisa y aceptar que tú eres bienaventurado y que Dios va a obrar en ti. Tener confianza, amado hermano, a lo que tú pides. Creer que tus ojos lo van a mirar. No es algo de decir, pastor, ore por mí para recibir el Espíritu Santo. No. Si Dios me da la gracia y me da ese don y oro por usted y usted recibe el Espíritu Santo, no es yo, es tu fe y la misericordia de Dios. Debes creer que esto va a suceder, no de que puede suceder, de que va a suceder. Porque es la voluntad de Dios primeramente. Y porque es necesario que tú y yo seamos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 9 al 12. Dice, pedid y se os dará. Si eso me dice la Biblia, ¿qué me está deteniendo para pedir? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué esperamos, iglesia? ¿Qué esperamos? Versículo 10. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Wow. Pues si vosotros, dice el 11, siendo malos sabéis dar buenas dádivas. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide el pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Versículo 12 dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Quién de vosotros, dice la palabra de Dios, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto y más vuestro Padre dará el Espíritu Santo
a los que le pidan. Dios te lo quiere dar. Dios quiere que seas bautizado, gloria al Señor. Solamente tienes que pedirlo. Doblar tus rodillas en oración. Y mirar, escuchar y esperar en Dios que Él lo va a hacer. Porque Él os dará el Espíritu Santo. Y con esto voy a terminar. En el capítulo 2, versículo 4, volviendo para atrás, esta es una evidencia. No es la evidencia, no es la única evidencia. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es la evidencia con lo que nació el bautismo del Espíritu Santo. Esta fue la evidencia que los discípulos la recibieron. Porque había que dar testimonio en ese día y en ese momento a una multitud de gentes de diferentes lenguajes que estaban presentes ahí. Y el hablar en lenguas es un orden. Pablo mismo dijo: yo hablo lenguas más y mejor que todos ustedes. Pero la iglesia es una iglesia ordenada. Salomón dijo: hay tiempo para todo. Cuando usted esté orando y el Espíritu Santo toma el control de su lengua y comienza a hablar con el Espíritu, con Dios mismo en el Espíritu, hermano, no se detenga. No se detenga. Deje, hermano, que esa conversación entre usted y el Señor, hermano, se ha vivificado día con día, gloria al Señor. Esta evidencia de hablar en otras lenguas, hermano, una de las primeras manifestaciones de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, son las lenguas. La mayoría de ustedes, yo lo he testificado, pero un hermano que ha estado con nosotros, que no habla español, no habla nada de inglés, la mayoría parte de uno de sus mensajes fue totalmente en inglés, cuando fue, hermano, tocado por el Espíritu Santo. Yo he estado en el país de Guatemala y he ido a los servicios donde hablan en sus dialectos. Y es increíble, hermano, cómo adoran a Dios. Es hermoso, hermano. Yo no necesito entender lo que ellos dicen, porque por la manera que lo están haciendo, hermano, es adorar y glorificar a Dios. No se asuste cuando mire a alguien hablar en otras lenguas. Es que el Espíritu Santo, hermano, está hablando con esta persona, gloria al Señor. Y es para algo esencial, algo importante, algo que va a suceder, gloria al Señor. Y así como estaba Pedro, gloria al Señor, al mirar la necesidad de aquellas personas, al escuchar, hermano, las razones de aquellas personas, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Después de que el apóstol Pedro tomó, hermanos, el lugar para predicar y decirles que la manera que el ser humano había tratado a mi Jesús, a mi Dios. Hubo, hermano, un poder y una autoridad que compuso los corazones de aquellas personas, hermano. Después de que los criticaron, mira, eso ya, la hora que es, bola de borrachos.
Y ahí es donde dice, eso no están borrachos como vosotros pensáis. Eso es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, gloria al Señor. Y habla sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre la iglesia, las evidencias, hermanos, de lo que va a pasar cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Por ello, amado hermano, yo quiero invitarte a que busques esa grande bendición de ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, porque va a ser algo, hermano, único en tu vida. Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículos 8 al 10, habla, hermanos, de las, para mí, no digo para mí, habla, hermano, de las evidencias del Espíritu Santo en diferentes áreas. Y yo quiero que miren esto bien claro, hermano. Porque a este es dado, ¿por quién? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9. Otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. La manifestación del Espíritu Santo cuando nació fue con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y aquí miramos una serie de dones que la iglesia necesita y recibe. Y esa es una evidencia del Espíritu Santo. Póngase de pie. Hermano mío, amigo, en esta mañana, yo te aseguro que tu vida va a ser cambiada, transformada, si eres bautizado con el Espíritu Santo. Si es que no lo es todavía. Tener la experiencia de manifestar, hermanos, ante la congregación, ante la necesidad de este mundo, un ministerio guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Porque tú estás y debes ser bautizado con el Espíritu Santo. Quiero invitar a toda la iglesia, a cada uno de ustedes individualmente, a que busquemos en oración y en ayuno lo que sea necesario hacer para recibir la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Hazlo, hermano. Tu vida va a ser diferente. La vida, oílo bien, de los que están alrededor va a ser diferente. La iglesia va a ser diferente. El mundo con el que te rodea va a ser diferente. Porque tú eres una nueva persona. Vamos a orar.